¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Siempre que estamos aquí, pues ya listos, dispuestos a obedecer a esa orden de Dios, ¿verdad? Que nos tiene pues acá compartiendo esta poderosa palabra contigo en este instante. Bueno, te doy la bienvenida a ti, ¿verdad? Que estás ahí pendiente, a ti que estás conectándote, a ti que vas a escuchar la palabra de Dios después, ¿verdad? Bueno, te doy la bienvenida y como te lo prometí, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a esta última serie de este año, ¿verdad? La última serie de este año 2022, que corresponde a estas fechas. Así es que, primeramente vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él dirigiendo todo lo que se va a hablar aquí, que no se diga nada de mi propia cuenta, sino lo que Dios quiere expresar en este momento. Así que acompáñame, por favor, para que sea Dios, pues, transmitiendo este mensaje. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios. Estamos ya aquí listos, dispuestos a compartir esta palabra que tú has puesto, Señor, en nuestro corazón, para todas las personas que están escuchando ahorita, Señor, mi voz. Padre mío, que sea esta palabra llegue de manera clara, Señor, y completa. Y además también, Señor, que esta semilla no se pierda, sino que quede cimentada en los corazones y que nos motive a poder obtener ese propósito por el cual tú la estás enviando en este momento. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y sé que tú estás permitiendo esto para nuestro propio beneficio. Así que muchas gracias, Señor, que esta palabra sea de provecho para cada uno de nosotros. En tus manos ponemos este espacio, ponemos este momento. Bendito Padre, toma control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno. Toma control de todas las circunstancias, Señor, y que podamos nosotros atesorar la palabra que tú tienes ahorita. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, como te decía, esta es la última serie ya de este año, ¿verdad? Lo que corresponde a este año, como te lo había prometido, pues vamos ahorita con esta serie. Y bueno, que siempre al finalizar el año, todos nosotros tenemos eso, ¿verdad? Que venimos y hacemos esa evaluación de todo lo que ha transcurrido en nuestra vida y que así tiene que ser, ¿verdad? Lo que hemos hecho durante todo el año, en qué hemos fallado, ¿verdad? Hacemos una autoevaluación y siempre para este tiempo nosotros nos procuramos, ¿verdad?, tener esos propósitos, esas metas para el siguiente año. Y qué bueno si es así, porque me preocuparía si realmente no hiciéramos eso. Pero lo normal es que cada uno de nosotros nos planteáramos esos propósitos, esos objetivos para el siguiente año de manera personal y de manera ministerial o de trabajo, en cualquier momento, en cualquier lugar donde tú te desenvuelvas. Pues vamos a hablar algo acerca de ello, ¿verdad? Y vamos a hablar, la serie se llama Organización Divina. Organización Divina, porque es algo que procede de Dios. Vamos a ver acá en esta serie cómo es que Dios organiza todo conforme a la palabra de Dios. Amén. Conforme a su palabra. Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces Él también tiene sus propias maneras de cómo organizarlo todo. Nosotros siempre lo hacemos humanamente cuando estamos en un trabajo, ¿verdad? O cuando algo tenemos que hacer. Venimos y tomamos ciertas medidas. Pero es bien diferente cuando estamos haciéndolo. Y esto es lo que vamos a ver aquí en esta serie, es que vamos a hablar de una organización que viene de parte de Dios. Así que ahorita vamos a hablar y vamos con el primer tema y vamos a ver ciertos términos, ciertos conceptos referente a esta organización. Lo que nosotros conocemos. Yo sé que algunos de ellos tú ya los conoces, algunos quizás ya tienen cierta familiarización con ellos, ¿verdad? Los manejan así, ¿verdad? Bien, lo maneja bien, ¿verdad? Los que tienen esa administración en algún lugar manejan bien estos conceptos de los cuales vamos a hablar. Pero bien, vamos a irnos a la lectura bíblica y a poner esa base. Y esta serie está basada en esta cita bíblica y es el que voy a tomar para este primer tema. Y es Génesis 1:2. Génesis 1:2 y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira qué maravilloso es este versículo el cual Dios me otorgó para esta serie, ¿verdad? Y es que para que podamos organizar algo, tenemos que ver primero un desorden, porque Dios primero ve el desorden o provoca el desorden para después ordenarlo todo. Esto tiene una cierta relación con aquella serie que nosotros vimos, Ecosistema Ministerial.
Yo no sé si tú te acuerdas de ello, ¿verdad? Si tú no has visto esa serie, pues te invito a que la veas, está en YouTube, ¿verdad? Tengo 2 canales. Tú puedes visitar esos canales y ver ahí donde está esa serie, Ecosistema Ministerial, ¿verdad? Y entonces vas a darte cuenta qué es lo que hablamos ahí. Y yo pude ver, ¿verdad? En muchos ahí que estuvieron ya bien organizándose en grupos, en equipos, ¿verdad? Pude notar eso. Algunos como que todavía no han encontrado ahí como que cuál es su propósito, cuál es la finalidad de esta serie que tuvimos, Ecosistema Ministerial, porque todo lo que se da tiene un propósito. Y el propósito de para hacer una relación, ¿verdad? Porque va continuo. El propósito de esta serie de Ecosistema Ministerial es que tú te identificaras con tu propósito. Que tú te das cuenta para qué naciste. Que tú te das cuenta por qué estás en este mundo y quiénes son los que están de acorde a ti, que tú te podrías reunir con las personas que están de acorde a tu propósito y podrías crecer de esa manera junto con los de tu misma visión. Ahora Dios viene ordenándolo de otra manera, pero tiene que ver con lo mismo. Entonces vemos acá, vamos a iniciar primero con esto, y es que Dios primero, en el medio del desorden, Dios viene y pone orden. En medio de un vacío, Dios viene y coloca aquello que hace falta. Y quiero empezar haciendo esta reflexión. Y es que si tú te encuentras en ese momento donde tú no encuentras sentido en tu vida, donde tú dices, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está transcurriendo? Tú no entiendes nada, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Quiero decirte que Dios tiene el control de todas las cosas y que ahorita, aunque tú veas ese desorden en tu vida, Dios va a venir pronto con la respuesta, ¿verdad?, que tú necesitas. No desmayes, no des tu brazo a torcer, no vengas y no te rindas. Sigue adelante, sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en esa palabra que Dios te dio, sigue trabajando para Dios, sigue clamándole, porque cuando menos lo esperes, Dios te va a dar esa respuesta que tú necesitas. Va a ordenar todo aquello que ahorita para ti está desordenado y no le encuentras sentido. Va a llenar todo el vacío que tú tienes ahorita, ¿verdad?, con su presencia y con todo lo que Él necesita. Eso podemos aprender acá. Y donde tú no puedas ver claras las cosas, pues Dios va a alumbrar, porque Él es la luz. Dios va a alumbrar tu camino. Dios va a alumbrar para que tú veas esas puertas abiertas. Aleluya. Dios va a alumbrar para que tú puedas ver ese camino que Él está abriendo para ti. Porque muchas veces la aflicción, la preocupación no nos permite ver claro lo que Dios está haciendo. Pero cuando nosotros tenemos esa confianza y nos ponemos un poco relajaditos confiando en Dios, en lo que Él está haciendo, entonces Él nos va a mostrar la puerta que está para nosotros, va a mostrar el camino que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Él no nos desampara. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y dice que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso significa que ahí está buscando la solución para tu problema, para tu necesidad. Ahí está, en medio del Espíritu Santo, no está quieto, está trabajando para venir y otorgarte esa salida de la dificultad que estás pasando. Amén. Bien, después de haber hablado esto, vamos a ir aquí al primer concepto, y que es organización. Lo que sí se llama esta serie, organización divina. Ya sabemos que la palabra divina viene todo lo que es relacionado con Dios. Es algo celestial, es algo sublime, divino, quiere decir, viene de parte de Dios. Así que ahora vamos con la palabra organización, y es la disposición de orden. Es establecer o reformar algo para lograr un fin coordinado, los medios y las personas adecuadas. Mira qué maravilloso este concepto. Es establecer o formar algo para formar un fin coordinado. Es como venir y organizarnos para alcanzar un objetivo. Es para venir y alcanzar algo, pero todos en el mismo sentir. Cuando habla el apóstol, bueno, no sé si está aquí en las cartas de Pablo, no me acuerdo ahorita la cita, pero cuando dice que todos hablemos una misma cosa, no es que vamos a hablar todo lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien está hablando acerca de las finanzas y todos vamos a hablar acerca de las finanzas.
No se trata de eso, se trata de que vamos a hablar todos de la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él nos mostró en su santa palabra es que no vamos a cambiar nada, siempre vamos a estar ahí hablando acerca de ello. Pero entonces cuando hay una organización, todos estamos trabajando con la misma finalidad, pero con lo que corresponde a cada uno. Como cuando estábamos hablando de las funciones del cuerpo, que cada quien hace cosas distintas, pero todos se están generando para un fin. Amén. Asimismo nosotros, ¿verdad? Vamos a trabajar para un fin, según lo que está diciendo este concepto de organización. Se trabaja para un fin, pero todos haciendo algo distinto, cada quien con su asignación correspondiente. Entonces vemos aquí, es una disposición de orden, se trabaja de una manera más ordenada. Establece o reforma algo para lograr un fin coordinado, los medios y las personas adecuadas. Dios, te quiero decir que Él es la persona que hizo un plan perfecto. Además de venir y al principio, como hizo la creación, su finalidad al principio podemos ver que era de hacer el ser humano, porque los ángeles le fallaron. La tercera parte de los ángeles, incluyendo al que ahora conocemos como Satanás, es el que le falló a Dios, ¿verdad? Entonces Él vino y quiso hacer al ser humano para poder tener esa relación con ellos, ¿verdad? Con nosotros, y poder tener, ¿verdad?, esa comunidad con nosotros. Pero como también fallaron, entonces Él buscó la manera de cómo crear un plan perfecto para poder venir y reconciliar y cumplir su propósito de tener esa cercanía, ¿verdad?, con el hombre. Y lo vemos aquí en la organización. Él lo planeó todo desde un principio. Y lo vemos allá en Génesis 12:2. Dice así, ¿verdad? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿A quién le está diciendo esto Dios? Bueno, se lo está diciendo a Abraham. Dios escogió a Abraham desde el inicio para hacer una nación, la nación que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Él planeó desde un principio eso, ¿verdad? De que iba a venir, iba a preparar, iba a generar que alguien viniera y fuera el motivo principal para poder realizar esa nación, para poder originar, ¿verdad?, esa nación donde ya estaba contemplado que iba a nacer el Hijo de Dios, lo que era el linaje para venir y que el Hijo de Dios naciera, con la finalidad de llevar a cabo ese plan perfecto. Vemos allá en Lucas 1:30-31, que llevando siempre el lineamiento de esa organización, ¿verdad?, da el anuncio, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús a una mujer llamada María. Dice Lucas 30:31. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí podemos ver bien el lineamiento. Lo hizo allá, lo alineó a Abraham para que formara la nación para donde iba a nacer Jesucristo. Ya después, cuando ya estamos en el Nuevo Testamento, donde ya empieza ya a hacerse realidad lo que es ese plan, vemos cuando ya ni se le presenta a María diciéndole que iba a tener un hijo y le va a poner por nombre Jesús. Además de eso, vemos también después que hay un destino. Él ideó todo eso, organizó todos los puntos claves para el nacimiento de su hijo y dice que lo predestinó a un reinado eterno. Jesucristo es el Rey eterno. Y vemos aquí, dice Lucas 1:32 y 33, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Desde el inicio, ¿verdad?, Dios ya había hecho ese plan de venir y presentar a un hombre preservarlo para cumplir ese plan perfecto a través de una nación que iba a formar. Luego se le presenta a una mujer que es la que iba a traer a luz a su hijo. Pero también dice el reinado de este hijo es eterno, ¿verdad? El Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo. Vemos una organización, vemos pasos muy claros, porque eso tiene que ver con la organización. No podemos llevar las cosas desordenadas. Toda organización lleva los pasos continuos en orden para venir y poder obtener el propósito por lo cual tenemos esa organización. Otro
concepto que se ve dentro de esta organización se llama la planificación. No se puede hacer algo así como en el momentito, ¿verdad? Venir y decir, esto vamos a hacer ahorita y no tenemos un plan y todo así como improvisado, ¿verdad? Hay ciertas cosas que sí, no te lo voy a negar, pero nuestro deber es tener el plan. Lo ideal es que en cada aspecto de nuestra vida tengamos un plan, pero que en el momento que nosotros estemos dejándonos dirigir por el Espíritu Santo, sea Él que haga los cambios, pero no porque tengamos un plan, no porque no tengamos un plan, sino porque tenemos un plan y en ese momento hemos tenido que sustituir algo porque el Espíritu Santo está diciendo esto es lo que vamos a hacer. En ese momento sí se puede venir y hacer algo así de repente, de sorpresa, improvisarlo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está allí, ¿verdad? Apoyándonos en lo que estamos haciendo, ya sea en el área secular o en el área ministerial, ¿verdad? Es como lo podemos hacer en tu vida personal. Tú tienes que tener tu plan de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Para dónde te proyectas? ¿A dónde estás? ¿Verdad? Entonces, pero que tenés tu plan, pero de repente el Espíritu Santo te cambia de camino, ¿verdad? Entonces, tú vienes acá, pero que no sea por no tener un plan. Porque el plan lo que nos hace es mantenernos firmes en lo que queremos hacer, llevar la vida de una manera ordenada. Tenemos los pasos aquí y vemos, bueno, ya ejecutamos esto, vamos a lo siguiente. Y entonces llevamos una vida ordenada. Amén. Entonces, ¿qué es planificar? Planificar es hacer un plan o proyecto de acción. No es lo mismo que tú vengas y digas, bueno, ¿y qué voy a hacer el diario? O sea, diariamente, ¿verdad? Por decir un ejemplo así, llevándolo al área personal. A veces nosotros como que decimos, bueno, ¿y mañana qué voy a hacer, verdad? No es como que tú vengas y te sientas en la noche, ¿verdad? Y digas, bueno, mañana tenemos estos puntos, ¿verdad? En mi vida personal lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y el día siguiente tú te levantas a realizarlo cada uno, ¿verdad? Entonces hasta que vas viendo al final del día que has cumplido todo y aquello que no has cumplido, pues tú lo evalúas para ver qué es lo que vas a hacer o qué te salió mal para mejorarlo después. Todo eso lo podemos ver acá en la planificación, por eso es necesario. Jesús lo hizo, nuestro Dios lo hizo. Y lo vemos allá en Isaías 9:6. 9:6 dice, ¿cuál es el plan de Dios? Dice, porque un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el plan de Dios, de traer ese personaje Jesucristo, ¿verdad? Que sea admirable, que es consejero, que es Dios fuerte. Para este entonces, cuando Isaías lo estaba mencionando, Jesús todavía no había nacido. Este era un plan. Aquí estaba mencionando el plan, nuestro Dios. Lo estaba dando a conocer el plan que él tenía, que es que iba a venir. Nosotros sabemos que es una profecía, pero lo vamos a aplicar ahora aquí como un plan, ¿verdad? Como un plan que él tenía para venir y traer al Salvador a este mundo. Ahora, ¿qué más? Vemos el otro concepto de visión. ¿Qué es una visión? Es la capacidad de ver más allá del tiempo y espacio y por encima de los demás. Mira, qué maravilloso es eso, tener esa visión. Es que es una proyección hacia el futuro. Es cuando tú vienes y vas a hacer una actividad, pero tú ves ahí mismo los beneficios y también los contras a ese beneficio. Tú puedes decir, bueno, si hacemos esto, va a transcurrir esto. Pero si fallamos aquí, puede suceder esta situación. Y cuando tú vienes y piensas de esa manera, te salen las acciones, ¿verdad? Te traen mayor efectividad porque estás pensando en todo, ¿verdad? Y eso es una forma excelente de tener visión. No quedarnos solamente en el momento, sino ver más allá qué es lo que puede acontecer, cómo podemos hacer para mejorar algo, cómo podemos hacer, ¿verdad? Para venir y cambiar algo, mejorar algo o venir y abstenerse de hacer algo que pueda afectar. Entonces eso tiene que ver con la visión, ¿verdad? Una persona que tiene visión es una persona que va a avanzar, que va a crecer, ¿verdad? Porque no se va a quedar estancada en lo mismo. Entonces aquí vemos Romanos 6:23, dice,
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál era la visión de nuestro Dios? Dar la vida eterna, ¿verdad? A través de Jesucristo. Porque Él había visto, ¿verdad?, en el pecado que había una condenación eterna. Y la visión de nuestro Dios era rescatar a esa humanidad de ese pecado. Y podemos poner este ejemplo acá, ¿verdad?, de que había un pecado, pero la visión de Dios era que cuando Jesucristo viniera, pudiéramos nosotros obtener esa salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Para este entonces era una visión. En Romanos ya había venido Jesús, pero cuando lo vemos acá en Isaías, eso era una visión, porque Jesús todavía no había venido. Pero esto en sí es lo que enfrasca una visión, ¿verdad? Que es que Dios dijo, voy a mandar a mi Hijo, que es el único rescate para la humanidad. Era una visión. Ahora, ¿qué es la misión? La visión siempre va de acorde con la misión. No pueden ir separados. Tú te proyectas, pero para hacer eso, para cumplir o para obtener ese proyecto o para obtener lo que estás visionando, tienes que ejecutarlo, tienes que hacer algo. Porque no es solamente venir y proyectarte, pero si no haces nada no vas a ver nunca nada. Pero sin embargo, si tú tienes esa visión, pero tú haces algo para obtener esa visión, eso se llama misión, ¿verdad? Que es la acción para alcanzar los objetivos. Eso significa misión. Es una acción para alcanzar los objetivos. Dice que Jesús cuando vino, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús dice que recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Predicaba, dice, el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo sabía que Él era el Cordero, ¿verdad? Pero dice acá que había una misión para alcanzar el objetivo, que es que la gente llegara a Él, que es que la gente creyera en que Él es el Hijo de Dios, que la gente viera esa fe le creciera, ¿verdad? Entonces para ello Él tenía que enseñar. Él tenía que predicar, Él tenía que traer esas muestras de acciones sobrenaturales para que comprendiera la gente que lo seguía que Él era el Hijo de Dios y el rescate de cada uno de ellos. Entonces ahí vemos la misión, lo que Jesús hizo. Además, otro concepto es los objetivos, ¿verdad? ¿Qué son los objetivos? Yo sé que muchos lo hemos escuchado y muchas veces nos dicen, miren, ¿cuáles son sus objetivos cuando tenemos esos planes, verdad? Pero aquí vamos a ver, dice que los objetivos, dice, es la meta o fin último hacia donde se dirigen las acciones o las operaciones de algún proyecto, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar? ¿Qué es lo que pretendes con lo que haces? Eso es un objetivo. Tú tienes que tener un objetivo trazado, ¿verdad? Porque para que tengas más certeza de obtener, ¿verdad?, los resultados que quieres, tienes que tener objetivos. Venimos aquí 1 Corintios 15, 3 y 4, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué vino aquí? Y vemos acá, dice que tenía que morir y resucitar al tercer día. Lo dice allá en 1 Corintios 15, 3, 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya estaba el plan perfecto de Dios trazado. Jesucristo tenía que morir, tenía que resucitar para salvar a la humanidad, y esos eran los objetivos. Jesús vino con ese objetivo, de venir y morir por la humanidad y resucitar al tercer día para demostrar, ¿verdad?, que ya Él había vencido la muerte. Amén. Ese es el objetivo de Jesús. Ahora, ¿qué más podemos notar aquí? La meta. ¿Qué es una meta? Cuando vemos a los jugadores, ¿verdad?, que están ahí en el estadio y empiezan todos a correr y van ahí y se traspasan unos a otros, ¿verdad? A veces cuando va esas carreras de obstáculos, ¿verdad?, que tienen que saltar para pasar esos obstáculos, similar a nuestra vida espiritual o secular, ¿verdad? Siempre que vamos a realizar algo, siempre hay obstáculos en el camino, y eso lo que hace es que nos hace madurar y nos hacen crecer, ¿verdad?, para poder llegar a la meta. ¿Qué sucede cuando alguien llega a la meta?
ahí hay un premio, ¿verdad? Lo vemos en las carreras. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a la meta, terminamos alguna asignación que Dios nos ha dado? Pues Dios nos va dando esa recompensa, porque para Dios no trabajamos en vano. Él siempre otorga esa bendición a aquel hijo obediente. Amén. Entonces vemos aquí esta meta. ¿Y qué significa meta? Dice que viene del griego y significa más allá de o después de. Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Más allá de la carrera, cuando termina el tiempo, ahí está la meta, ¿verdad? Hasta donde finaliza. Así mismo son nuestras asignaciones. Dios nos da asignaciones y llega a un final, ¿verdad? Tenemos un principio y tenemos un final, pero ahí no acaba, ¿verdad? Nuestra vida, sino que hemos terminado. Por ejemplo, en el día a día, tú te propones algo, ¿verdad? Tienes tu agenda y tú escribes todo lo que vas a hacer en el día. Al finalizar la noche, pues tú ya tienes tu meta de lo que hiciste en el día. Tú finalizaste, ¿verdad? Todas tus acciones en lo que te habías propuesto ese día y llegaste a la meta. Ahí depende si llegaste a la meta o no llegaste a la meta. Si cumpliste todo lo que te propusiste en tu agenda, entonces sí cumpliste y llegaste a la meta. Y si no, pues te quedan cosas pendientes y ahí es como que meta no cumplida, ¿verdad? Pero entonces aquí vamos a ver cómo se refiere Dios a este concepto. Dice aquí Juan 19, 17, 18. ¿Cuál era la meta de Jesús? Llegar a la cruz para que se cumpliese el propósito. Y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Vemos ahí cómo él cumplió la meta, que es de llevar esa cruz y que lo crucificaran en ese lugar llamado Gólgota. Esa era la meta de Jesús. Hasta ahí tenía que llegar él. Todo lo que era su ministerio, esa era su misión. Pero ya la meta que él era, que tenía que cumplir, era llegar hasta el Gólgota. Llegar hasta ese lugar donde se iba a consumar el sacrificio de él. ¿Qué más podemos entender? El propósito. El propósito. Todos decimos propósito y propósito. ¿Qué es propósito? Es la determinación firme de hacer algo, ¿verdad? Es para lo cual tú y yo nacimos en este mundo. Tenemos aquí Juan 3:16, que todos lo conocemos. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Salvar a la humanidad. Ese era el propósito de Jesús, venir en rescate a la humanidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el propósito de Jesús, de venir y darnos esa salvación, de rescatar la humanidad de aquel pecado que nos aleja de Dios y por ende nos otorga esa muerte y condenación. Entonces vamos viendo cómo están estos puntos. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de la organización divina, que Dios es un Dios organizado y que así como Dios es, nosotros también lo somos, porque Él nos ha transferido. Si alguien no lo es, pues es porque realmente no lo hemos detectado o no lo hemos desarrollado, pero todos tenemos esa cualidad, porque Él nos transfirió todo eso a través del aliento de vida. Y es que nosotros tenemos esa capacidad de ser personas organizadas, porque Dios es un Dios de orden y nosotros somos sus hijos. Amén. Entonces ya para ir finalizando, vamos a la asignación. ¿Qué es una asignación? Dice, es señalar una acción que le corresponde a una persona. Es otorgar una acción, es delegar. Este término casi siempre se da en el área militar, ¿verdad? Pero dice aquí que asignación es señalar, es indicar, es otorgar una acción a una persona. ¿Cómo lo vemos acá en el área espiritual? Dice aquí Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo ofrecido eterna redención. ¿Cuál es la asignación de Jesús en este caso? Ofrecerse como el cordero en el sacrificio. Esa era su asignación. No vino solamente a rescatar, ahí estuvo, no, Él era el cordero, Él era el sacrificio. Esa era su asignación, venir y ser el cordero que iba a otorgar esa salvación a la humanidad.
Estos son los conceptos que hemos visto. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué importante es conocer cada uno de estos aspectos para que nosotros organicemos nuestra vida personal primeramente? Porque dice la palabra de Dios que aquel que pueda gobernar su propia vida es la que puede gobernar también una ciudad. Amén. Entonces, qué importante es, yo estoy entregando esta palabra a nivel general para todo aquel que lo quiera recibir por orden de nuestro Dios, para que tú conozcas cuáles son los conceptos básicos de una organización y para que tú comprendas que Dios es un Dios organizado y que así como Él vio en el principio que todo estaba desordenado y vacío, así mismo Dios viene ordenándolo todo lo que corresponde a Él, incluyendo la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el jefe de la iglesia. La iglesia es propiedad de Él. Amén. Él es el gerente, Él es el jefe, Él es el rey de la iglesia. Entonces Él viene ordenándolo todo, ¿verdad? Amén. Entonces, pero primero nosotros nos corresponde conocer todo esto y primero empezar con nuestras vidas y luego con todo aquello que nosotros tenemos a nuestro alrededor, con lo que nos desenvolvemos, ya sea negocio, ya sea un trabajo, ya sea tu lugar de estudio, ya sea un ministerio, ¿verdad? Tú puedes venir y emplear todo esto que es parte para que todo se maneje de una manera ordenada y organizada. Amén. Entonces esto hemos aprendido ahora, este es el primer tema, ¿verdad? Vamos a seguir hablando lo que es esta semana, ¿verdad? Lo que es esta semana de diversos temas concernientes a la organización divina, que es el tema que Dios me otorgó para esta serie. Todo lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con Dios. Él me ha ido entregando cada uno de ellos, así que yo te pido que no te lo pierdas, ¿verdad? Porque hasta el final tú vas a comprender por qué era necesario hablar de cada uno de ellos. Así que no te pierdas ningún tema, por eso lo estoy haciendo por este medio, aquí en este perfil, ¿verdad? Para que tú puedas decir después, yo no lo vi, ¿verdad? Sino que para que tú puedas venir y darte cuenta lo que Dios está mostrándonos en esta ocasión. Te voy a presentar cómo es que Dios organizaba todo a través de su palabra. Aspectos que Él me ha mostrado, que nunca había visto, pero que Él me mostró. Así que yo te lo voy a compartir contigo. Este proyecto es mi primicia. Así me ha dicho el Señor que lo presente. Es mi primicia del próximo año, amén. Mi primicia 2023. Así que yo te entrego este proyecto para que tú puedas venir y tomarlo en cuenta en lo que tú haces, amén. Así que muchas gracias por haberme escuchado y vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Dios, hemos entregado el primer tema concerniente a la organización divina, aquellos conceptos básicos que tienen que ver con una organización. Gracias, bendito Señor. Te ruego que esto no se quede perdido, sino que cada uno tome en cuenta aquello, que podamos hacer una evaluación, que podamos llevar a cabo eso que llamamos FODA, que cuáles son nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas, aquello, Señor, que nos pueda venir y afectar lo que estamos ejecutando, Señor, que podamos venir y tomar ese balance y poder hacer las cosas correctas de mejor manera para ti, para tu honra y tu gloria este próximo año que viene, que sea mejor que esto, que aquello que no hemos logrado alcanzar ahora podamos ejecutarlo de una mejor manera el próximo año, que todo sea de bendición y siempre para tu honra y tu gloria, porque tú eres lo único, Señor, tú eres el único que nos ayuda a poder hacer las cosas bien hechas como tú así lo requieres. Gracias, bendito Señor. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos que han escuchado este mensaje, a cada pastor, a cada ministro, a cada persona que predica tu palabra, aquellos que se han planteado hacer algo más efectivo, aquellos que tienen el deseo, el fuego en su corazón de hacer las cosas de mejor manera para ti, Señor. Que seas tú ahora, Señor, que esta palabra no se pierda, sino que seas tú ayudándoles y dándoles fuerzas para seguir adelante con eso que has puesto en sus manos, con esa responsabilidad que has puesto en sus manos. Sé tú siempre brindándoles esa cobertura, mi Dios, y ayudándoles, auxiliándoles en cualquier dificultad, solventando cada una de sus necesidades y guiándoles en el camino correcto, como solo tú lo puedes hacer. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado. Te mando muchos abrazos allá donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo el día de mañana con el siguiente tema. Que el Señor te bendiga poderosamente. Bendiciones.